Muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, muchísimas gracias a todos los que pasasteis por Expoterraria y me saludasteis tanto fuera como dentro. Es un poco raro el que te llamen Sergio y que no conozcas a esa persona. Yo os conozco a través de un link, de un nombre, pero muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño. Y suscribiros al canal. Y vamos a ir a lo que vamos a hacer este vídeo. Como sabéis, hicimos un directo, quedaron muchísimas preguntas ahí en el tintero. Dije que me las dejaréis en un post que puse. Hay más de 20 preguntas y las vamos a solucionar. No me las he leído. He hecho así un poco rápido antes de empezar el vídeo, pero quería improvisar, como sabéis. No quiero tener algo muy elaborado. A mí me gusta más hacer las cosas así. Y vamos a empezar con la primera, ¿vale? ¿Cuál es la temperatura ideal de bebés y de grandes? Pues mira, la temperatura ideal de bebés y de grandes yo la varío en 3 grados más o menos, aproximados. La punta de calor de las baby las tengo a 37 grados y en las adultas están entre 39 y 40 grados, ¿vale? Y luego la zona media está entre 32, 33 y la zona fría 22, 23. Aproximados. Si veis mis vídeos vais a decir, hostia, pues si dijiste temperaturas. Esto es como la naturaleza, esto es unas temperaturas aproximadas, pero sí que es verdad que en adultas no subo más de 40 y las mantengo en 38, 39, la punta a punta, 40 grados máximo en la punta de calor debajo de la bombilla. En las pequeñas, ¿qué hago? Subo un poquito más la bombilla y le bajo esa temperatura máxima y a unos 37 grados. Así sería la temperatura. De todas maneras, si os queda alguna duda, tengo todas las guías que las dejaré por aquí o abajo de todo súper bien explicado a la hora de mantener tanto animales baby como animales adultos. Siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta, no sé, la voy a contestar porque está aquí, ¿vale? Pero, ¿podría usar fruta para hacer unas mini panquecas cocidas? Entiendo que panquecas puede ser como una especie de torta, ¿no? De algún país, la cual supongo que tendrá que hacerse con harina, y a lo mejor le quitaría el azúcar, espero, pero vamos, no os voy a liar más, no la hagáis, ¿vale? Si vas a hacer fruta, pues si quieres la chafas con un tenedor, la cortas a trocitos y se la das. No hay que cocinar la comida para darle a un animal, en este caso la pogona, no hay que cocinar la comida, sino que es darle fruta, pues la hacemos así, o la trituras, la cortas a trocitos, o la haces como veas, pero no se puede cocinar y menos añadirle ningún tipo de ingrediente como pueden ser azúcares, harinas, ni todas esas cosas que yo creo que ya es de lógica de no echárselo. Vale, la siguiente pregunta me dicen que el alimento vivo para nuestras pogonas o reptiles pueden traer parásitos cuando lo compra. ¿Es verdad? Podría ser. Yo no me he encontrado en la situación, pero seguramente que puede ser. De todas maneras, si lo compras en centros especializados, personas serias que se dedican a esto, cualquier negocio, por lo menos aquí en España, pasan un montón de normativas, gente que te viene, que te inspecciona y tienes que tenerlo todo en condiciones. Yo no me he encontrado en la situación, podría serlo, pero como os digo, yo digo que no, ¿vale? Y sobre todo, aquí haciendo el apunte, que no tiene nada que ver con la pregunta, no vale coger alimento vivo, digamos langostas, grillos, en la naturaleza, ¿vale? Por muy alejado que vivas en medio del monte, que digas que ahí no hay pesticidas, que es igual. Mejor no darles de comer ese tipo de alimento, ya que a lo mejor esa langosta viene de, yo qué sé, pueden recorrer distancias enormes y cuando llegan ahí a tu casa no pienses que está en tu hectárea o en tus metros de casa, sino que viene de otros sitios donde haya podido comer pesticidas o incluso llevar pulverizado algún tipo de veneno o lo que sea, y se lo vas a dar a tu reptil y vas a tener problemas. O sea, sobre todo, siempre comprar alimento vivo en tiendas especializadas y luego, una vez que lo compréis, lo que sí que podéis hacer es coger y criarlo vosotros mismos, ¿vale? Vale, siguiente pregunta. A mí me recomendaron poner arena. El terrario, como quiera, está bien limpiarlo una vez por semana. Mira, a ver, el tema de la arena. Está bien poner la arena a partir, bajo mi punto de vista, de los 6 meses, ¿vale?
antes de los 6 meses son animales bueno, que a mí me parece que no hace falta ponerles nada de decoración, nada de nada, ya que se esconde todo el alimento y aquí lo que importa es que el animal crezca bien y que tenga las condiciones perfectas. No hace falta montarle un chalet al animal recién nacido o un animal pequeño. El tema de la arena, como os digo, en el canal tengo un montón de arenas que podían servir, pero tienen que ser arenas que se apelmacen y digamos que cuando se caiga el alimento vivo, si se cae, que yo lo pondría siempre en recipientes donde ellos coman ahí controlados y no se ensucie, digamos, el alimento con el sustrato. Y sobre todo eso, usar arenas que sean especiales, ¿vale? Que se apelmacen. En el canal tenéis por lo menos 2, ¿vale? Las echáis un vistazo y las miráis y ya veréis que bien van. Y como os digo, a partir de los 6 meses, antes de eso no le pongáis nada, ¿vale? Por el tema de obstrucción, pensad que, vamos a poner un ejemplo, coges un trocito de pera, por decir algo, la tiras a la arena y se te llena toda. Si tú te la comieras, te comerías toda esa arena. A nosotros seguramente no nos pasaría nada, porque tenemos un tracto mucho más grande y al final lo expulsaríamos, aunque no sería bueno, pero lo expulsaríamos. Pero animales muy pequeñitos, el cual va a comer esa arena, va a ingerirla, pues podemos taponar, no sé, una serie de cosas que no nos vale la pena solo por tener una decoración bonita de nuestro terrario, ¿vale? Y limpiarlo una vez por semana, no hay una, digamos, una fecha estimada, una guía para limpiar los animales. Yo lo que hago es siempre revisar cada día. Si una pogona ha hecho una vez, pues cojo un papel del baño, lo cojo, lo tiro al baño y punto, lo tiro al cubo de la basura y ya está. Y hago un reconocimiento de cada día. Luego, cada 15 días, por ejemplo, si es un animal que ensucia mucho, hay muchos que ni ensucian porque puedes limpiarlo. Se puede limpiar, pero siempre y cuando no echéis desinfectantes ni historias de estas, porque esta es otra. Por ejemplo, podéis coger 1 litro de agua con una gota de lejía. Una gota de lejía. Y con eso tenéis para desinfectar los cristales, para desinfectar si vais a limpiar los cristales o por dentro del terreno, suficiente. Secáis bien, que se evapore todo bien y luego metéis el inquilino. Pero solo con una gota, no echéis ningún producto porque veo gente que le echa productos de limpiar cristales o no sé qué, eso fuera. Y sobre todo, tampoco pulvericéis porque hay mosquitos o porque hay arañas o lo que sea, no pulvericéis el fli como yo digo, no lo pulvericéis porque eso sí que es verdad que podéis cargaros vuestro reptil, vuestro anfibio, vuestro pequeño mamífero por querer tener la habitación sin mosquitos o lo que sea. Hay muchas más formas de poder quitarlo sin no tener que echar ningún producto químico. Productos químicos dentro de una habitación de reptiles, completamente prohibidísimo. La siguiente pregunta se basa por el tema de la expoterraria. Si compraba un animal, ¿vale? Me pone, cuando coges una pogona baby o una adulta para el viaje a casa, ¿qué deberemos llevar para que estén en calor, ¿vale? En nuestro caso son 2 horas de camino de la expo y no queremos que pase el animal, pues bueno, que lo pase mal, ¿vale? Si son 2 horas de camino, tampoco os compliquéis. No se va a morir una pogona porque esté un poco más fría. No vais no vais en el coche en el Polo Norte, no vais a estar a menos 2 grados en el coche. El coche lo vais a mantener, que vais a estar a 20, 23, 24 grados, incluso tenéis calefacción. Si podéis y a lo mejor hace frío en ese momento, podéis poner la calefacción y ya está. Pero pensad que estos animales viven a la naturaleza, son animales que tienen unos gradientes y subidas bestiales dependiendo del bicho que tengáis. Porque esté 2 horas con menos calor, en la expoterraria no tienen mantas de calor los animales, normalmente. Todas las tarenas que hay están por debajo de la temperatura que tienen que estar. No les va a pasar nada, no estoy diciendo nada en contra, sino que no pasa nada porque hay una bajada. Por las noches hay bajada, pues mira, pues pensad que durante la expoterraria es como si fuera una bajada de noche, nada más. No os compliquéis, es que muchas veces
os complicáis la vida pensando de que los animales son de cristal y se os van a morir por tonterías que no vienen a cuento, que no pasa nada. Podéis viajar con ellos siempre y cuando, pues bueno, esté controlado. Lo que sí que no veo bien, por ejemplo, siempre lo digo, coger y llevaroslo a un río a bañaros con vosotros. Eso sí que no tiene lógica, pero por transportar un animal porque haya menos grados durante unas horas, ningún problema. Aquí me preguntan, yo le dejo una luz roja especial por la noche, esto aquí tela, que da calor, eso es lo que me recomendaron. Vamos a ir por puntos esta pregunta. La luz roja, la roja, de calor, olvidaos de ella. Tengo un vídeo también, buscarlo en mi canal. Son cosas obsoletas, hace 40 años que se usan. Y la luz roja, aunque emita dicen que, bueno, que digamos que la luz que emite, ellas no son capaces de captarla, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No es verdad, o sea, sí que son capaces de captar esa luz roja. Y aparte, os voy a decir dos cosas malas de ellas. La primera, que a la larga, pues como hace muchos años que se estaban usando y se estaban mal usando, la sacaron pues unas marcas pensando que se estaba haciendo bien, pero al final no había un estudio o un rendimiento de esas luces. Con los años nosotros hemos visto que hay animales o zoológicos, por ejemplo, que a raíz de tener esas luces les salen cataratas, animales muy estresados porque no descansan, porque todo el mundo al final y los animales necesitan la noche y la luz, la noche y el día, y necesitan descansar. Entonces, por la noche, una pogona tiene que estar completamente a oscuras. El desierto se queda a oscuras. Se ve la luna, la poca luz que pueda haber de la luna, pero ellas en ese momento van a estar durmiendo, no van a estar cazando, no van a estar activas, porque va a hacer demasiado frío y aparte llevan todo el día cazando o estando en el sol, ¿vale? O sea, nada de luz. Y menos esa, ni para ningún reptil, bajo mi punto de vista. Las luces rojas, cogerlas y las tiras al container del cristal, bajo mi punto de vista. Para ponerle el calor, pues le ponéis una cerámica con un termostato que os deje, pues eso, los 20 grados, que mantenga los 20 grados si hace muchísimo frío en esa habitación y nada más. ¿Y qué más me dice? Usa la luz roja, ¿les hace mal? Pues sí, ya te he contestado, sí que les hace mal. Solo lo único que tienes que hacer es cambiarla por una cerámica o por una manta térmica, por ejemplo, que te mantenga los 20 grados que necesitamos, 20, 21, 19 grados que necesitamos de la bajada de noche, ¿vale? Otra pregunta, ¿cuáles son las temperaturas adecuadas? Ya lo he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Esa no la voy a contestar. Como estáis viendo, estoy leyendo, no tengo ni idea de lo que me preguntan, ¿eh? Me gusta más hacerlo así. Tengo que tener 2 termómetros en el terrario para saber cuánto está la parte fría. Estaría bien. Yo tengo el STC 1000 que me dice la punta de calor, ¿vale? El calor que hace. Y luego tengo también un termómetro que también me dice la temperatura que hay. El STC 1000 en verdad yo lo tengo puesto, sí, lo tengo puesto en la zona caliente para que me salte a los 40 grados, por ejemplo, en las pogonas adultas. Y en la zona fría, pues le pongo uno también para saber más o menos los gradientes. Así sé más o menos a cuánta temperatura está el mínimo en la otra punta del terrario. Así que va bien tener 2 termómetros, ¿vale? Vamos con otra. ¿Hay que bañarla con agua tibia o si una vez por semana? Pues sí y no. Yo, si os digo la verdad, hay veces que hay temporadas que sí que la baño con agua tibia una vez por semana y otras veces porque no la baño. Si nos ponemos súper estrictos con el tema, las pogonas verdaderamente con una pulverización una vez o 2 veces a la semana, como mucho, incluso 3 veces al mes, tendrán suficiente ellas pensar que en la naturaleza beben del rocío del desierto, de cuando se despiertan, el rocío que ha habido durante la noche. Ahí es donde ellas captan la humedad y comen y cogen la hidratación que ellas necesitan.
y eso sería la forma natural. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Con un pulverizador. Pulverizar por la mañana un poquito, pulverizas y hacemos que ellas beban el agua de ese rocío. Sería una forma. Como, como lo que estamos haciendo, también les damos verdura, esa verdura también lleva agua, también podéis pulverizar el agua y todo eso hará que esté bien hidratada. Yo lo que hago siempre, la verdura la pulverizo con agua y así me quito también el hecho de pensar, ostras, pues a lo mejor lo está bebiendo, o también le puedes dejar un cuenquecito en la zona fría para que no suba la humedad. Ya sabes que no necesitamos grandes humedades. Un pequeño cuenco, hay gente que lo deja. Yo algunas veces lo hago y me va bien. También veo animales que van a beber porque tienen sed. Pero sería eso. Y bañarlas va bien, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, podéis bañar una vez a la semana, 10 minutos con agua tibia, ¿eh? Agua tibia, no le pongáis con agua fría, si no hay un choque térmico de ellas estar en una temperatura, pues por ejemplo de 40 grados, no le vayáis a poner agua fría porque la petáis, ¿sabes? No es que la vayáis a petar, sino que le vais a hacer un choque térmico y la podéis poner mala, ¿vale? Y sería eso, más que nada. Me pone, ¿hay que rociarlas con agua? Ya, esto ya lo he contestado en esta pregunta, ¿vale? Sería eso lo que he dicho, de hacer, si queréis hacerlo como más natural, hacer las pulverizaciones por la mañana, no te digo cada mañana porque si no vais a subir muchísimo, se va a subir mucho la humedad. Solo se hace las pulverizaciones diarias, incluso 2 veces, en animales baby que no tienen nada de sustrato. Si tú pulverizas el terrario 1 vez o 2 veces al día para que beban con sustrato, vais a subir las humedades y no es nada bueno para el animal, ¿vale? Esto se puede hablar más largo y hablarlo un poco más extenso, pero bueno, aquí os estoy dando la respuesta. Vale, siguiente pregunta. ¿Una pogona contra más mutaciones tienen, bueno, son más delicadas, por ejemplo, que un animal nominal? Sí y no. Claro, a ver, todos los animales que estén mutados, que tengan muchas fases, no quiere decir que vaya a ser más débil. A ver cómo explico esto. Es que esto es complicado, es que son temas, joder, complicadillos. ¿Cómo lo explico? Tú puedes tener un animal nominal, pero nominal no quiere decir que sea un F1 sacado de la naturaleza desde el principio, ¿vale? Que no se haya cruzado con nadie más. Entonces ese, pues digamos que a ser, pues puede ser más fuerte que un animal que esté muy mutado. Pero un animal nominal seguramente que se ha cruzado, pues no sé cuántas veces. El problema está en cruzarlo entre hermanos y con la misma consanguinidad. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a poner, coges una nominal y la cruzas con una, pues no sé, vamos a poner por color, que no sea una fase, pero da igual. O con una hipo, ¿vale? Coges una hipo de color roja y coges una nominal, la cruzas, ¿vale? Sacas la camada. Luego coges y vuelves a cruzar otra vez las mismas, vuelves a cruzar las mismas. Pues ahí, aunque sea nominal, aunque cojas dos nominales, tú coges dos nominales y las cruzas y vuelves a cruzar Padre y el Hijo, y luego el Hijo y el Espíritu Santo otra vez juntos y otra vez, al final haces una endogamia ahí exagerada y cada cruce que vayamos haciendo haremos que el animal sea más débil. Pero eso no quiere decir que, que la nominal vaya a ser más fuerte. Cuando son animales muy puros, sí que es verdad que esos son, digamos, no en todos los casos, pero suelen ser animales más fuertes. Pero no quiere decir eh, que, que el hecho de ser nominal sea más fuerte, sino el caso está en el tema de cruces. Es lo importante. Yo he tenido pogonas, por ejemplo, Wiblis o la que sea, o he tenido de todo un poco. Lo que no puedes hacer es cruzar a saco y al final tienes que siempre meter sangre en segunda generación, como mucho tercera generación, meter ya sangre nueva. Si no, los animales salen súper débiles. Y sí que es verdad que, por ejemplo, pogonas, como yo siempre digo, las Wiblis, son animales que como cruces con hermanos otra vez, ya vienen, son a lo mejor un poco más débiles y te salen mucha proporción de las puestas, pueden salir animales que son débiles ya de por sí, bueno, que directamente ni nacen o nacen con malformaciones, ¿vale? No sé si ha quedado claro.
pero si no, hablamos de ese tema también más extenso, ¿vale? ¿Cómo saber si está tomando agua o no? Pues bueno, es que es complicado. Puedes saberlo, pues eso, si le das verdura y la has pulverizado y tú se ha comido la verdura, ya sabes que ya ha bebido agua. Si le pones un cuenco en una zona fría y tú sabes que no se evapora el agua, porque lo estás viendo cada día, yo pongo cuencos y si se evapora en un día, porque veo que se evapora, sé que no está bebiendo el animal. Pero si lo pones en una zona fría donde el agua persiste y sabes que tienes que cambiarla porque hay que ir cambiándola para que esté fresquita y que esté limpia, si ves que está vacío, pues ha bebido, ¿no? Es un poco buscarle la lógica a las cosas. Pero normalmente solo con la alimentación y con las pulverizaciones en la comida, por ejemplo, en la verdura, ya sabemos que está cogiendo la hidratación que necesita ese animal. ¿Qué pasa si solo quiere grillos y gusanos y casi no vegetales ni frutos? Esto es la eterna batalla. No es que los animales al final es como nosotros. Si todo niño le da solo caramelos o solo, por ejemplo, o solo le das verduras, pues si le das solo verduras, comerá verduras. Pero si le das caramelos y verduras, al final dirán, pues hasta a mí las verduras no me gustan, prefiero los caramelos. Pues aquí pasa igual. Hay que dejar una etapa, si un animal está fuerte, lo dejas una etapa sin comer un poco, 2 o 3 días, y le metes la verdura a primera hora. Y lo que hemos dicho muchas veces, le metes algún gusano entre medio de la verdura si no le llama la atención de primer momento, que hay un movimiento y seguramente que te coma la verdura. Hay casos que en el canal que no le comían y han dejado testimonio de lo que yo decía, al final pues les ha surgido y han comido la verdura como tienen que estar comiendo. Porque lo que no puede ser es que estéis dando alimento, grillos, gusanos, lo que sea, solo pues por quedarte tranquilo, porque si no, no ha comido. Si no come, pues no coma. No pasa nada porque no coma un día ni que coma dos, ¿vale? No pasa nada. Al final estamos humanizando animales y los estamos dando, por humanizarlos, les está dando una alimentación que no es la adecuada, solo por sentirse uno bien de decir, ostras, pues han comido y ya me quedo tranquilo. Pues no, yo no sé así. Yo prefiero dejarlo 2 días sin comer y que coma lo que tiene que comer, bajo mi punto de vista, ¿vale? A ver, trato de sacarlas y agarrarlas todos los días para que se acostumbren, ¿vale? A nosotros y no tengan miedo. ¿Está bien? Pues depende, sí, está bien y no. A los animales en sí, ningún animal le gusta que lo estén tratando y cogiendo. Eso ese es el punto de vista de la base de todos los reptiles. Ningún reptil le gusta que lo cojan, ¿vale? Pero hay animales que toleran mejor el hecho del manejo y la presencia humana. En este caso, la pogona es un animal que tolera la presencia humana, o por lo menos nosotros, pues bueno, vemos, nuestra interpretación es que se dejan tocar. Vamos a dejarlo así. Agarrarlas cada día, pues está bien, a lo mejor, o un día sí, un día no, poco a poco. El animal, cada vez que se haga más grande, tolerará mejor si lo has ido tocando, pero sobre todo cuando son más grandes toleran mejor el hecho de ese contacto con nosotros. Pero no os paséis tampoco, no hay que hacer falta llevar al animal todo el día encima, fuera, por tu casa, saltando de un sofá, que lo ves, todo eso al final pues van a ser lesiones y que el animal al final necesita unas temperaturas. Cuando está fuera de ese lugar, saltando por el sofá súper divertido para subir a TikTok, pues está fuera de esas temperaturas y está haciendo las cosas, pues no está el animal bien. Tú estás viendo una película bien tapado con una manta o no sé qué, no está bien el animal verdaderamente. Lo puedes hacer para hacer un vídeo y todo eso está guay, pero no como norma general. Cogerlas y agarrarlas y acostumbrarlas está bien, pues bueno, con paciencia. Si es un animal un poquito más agresivo, pues con más paciencia. Animales que toleran súper bien, las tocas un poquito, estás un poco con ellas y no hay ningún problema, sobre todo en pogonas. Otros reptiles no aconsejaría que lo cogieran cada día porque sería un estrés exagerado, ¿vale? Si estás en un cuarto donde hay televisión, ¿les molesta el ruido? Pues sí, seguramente el ruido y las imágenes. Al final, los animales necesitan también un espacio para ellos.
ya no solo en el terrario, sino a nivel global, a nivel, digamos, exterior. Ellos a través de los cristales están viendo, por ejemplo, pues pasar mucha gente. Imagínate, pones la pogona en un comedor donde os juntáis un montón de gente, vienen amigos, estáis comiendo, en la televisión, encendéis la luz, apagáis la luz, no sé qué, el niño le toca los cristales, ¿vale? Pues todo eso es un estrés para el animal. Yo siempre que puedo los tengo en habitaciones solo reservadas para ellos, y el único contacto que tienen son conmigo o alguien que pueda entrar. Pero no es un sitio de paso, nunca pondría una pogona en un sitio de paso, porque al final el animal se estresa, ¿vale? Dice que son territoriales, o sea que no puedo tener dos, ¿vale? A ver, o sea, que se hagan compañía porque se hacen daño. A ver, aquí, aquí sí te dice, yo tengo que decir algo, yo te diré directamente, ponlas separadas, ¿vale? Y nos quitamos de problemas, ya está, se acabó el problema, está perfecta. La pogona está separada, no necesitan de compañía, no necesitan empatía con otras pogonas, no necesitan el cariño, no somos humanos, no son humanos, ¿vale? Pero ¿quieres tener juntas? Se puede tener. Puedes tener dos hembras, pero te puede ser una hembra territorial y al final tener que quitarla porque la marca demasiado, porque le hace daño, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo he tenido, ya lo sabéis, también iros a los vídeos, he hecho montajes súper grandes de años, de grupos de pogonas hembras todas juntas, en terrarios bastante grandes y ningún problema. Pero estudiando mucho a los animales, ya lo he repetido muchas veces, pero bueno, me gusta dejarlo claro. Machos y hembras, yo no lo metería, he tenido también, pero no lo metería. En la época de pensar que mantenemos las temperaturas siempre más o menos estabilizadas, y para ellos siempre es verano, ¿vale? Por decirlo así. ¿Qué pasa? Que el macho pues estará intentando montarla a ella, sobre todo en unas épocas más claras, irán más a saco, pero hay que tener cuidado porque al final estresan o pueden hacerle daño a vuestra pogona. Podéis tenerlas, si tuviera que deciros algo, un par de hembras, que las metáis desde pequeñitas y que estén juntas, y que estén acostumbradas a convivir juntas. Esa es la mejor opción, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo he metido grandes también y adultas, pero eran animales que yo sabía que no iba a pasar nada porque sabía que eran muy tranquilos. Pero gente que no es experta, dos hembras juntas desde pequeñita, y mira, y si cuando te sea grande te sale una que es demasiado territorial o lo que sea, pues se separan y ya está. Pero yo creo que no tendría por qué darte problemas, ¿vale? Eh, no sé la distancia que debe de haber entre ella y el foco. No quiero pasarme de calor o que ella pase frío. Pues la distancia del foco, estamos hablando de foco de calor, no de foco de uva, es completamente diferente. La distancia del foco te la va a marcar el termómetro, ¿vale? Tú marcas el termómetro, sobre todo que no vaya a tocar la pogona, nunca puede tocar la pogona el foco de calor, pero tú con una pistola por ejemplo, de termómetro, le das y te marcará la temperatura que hay abajo, hasta donde ella llega. Si hay un tronco o una piedra y hay, por ejemplo, 30 centímetros, tú marcas y dices, pues hay 40 grados, pues ahí está perfecta. Si la tienes muy arriba y marcas y te da, yo qué sé, 32 grados, no está bien puesta. Y si, por ejemplo, bajando demasiado ella te podría tocar, pues tendrías que inventarte algo que no suele pasar, pues de tapar la bombilla para que ella no pueda acceder a la bombilla y se pueda quemar, ¿vale? ¿Es peligroso que las baby entren en hibernación? Sí. Una pogona baby normalmente no te va a entrar, pero si te entra en hibernación, no va a tener, vamos a decir, un sistema calórico lo suficientemente fuerte como para pasar un invierno, ¿vale? No va a tener suficientemente fuerza a nivel de proteína, muscular, de todo, ¿vale? No va a tener suficientemente fuerza como para poder pasar el invierno. Es como si un oso no comiera suficiente, comiera nada casi, estuviese súper delgado y tuviera que pasar 6 meses. Al final, aunque se ralentice todo lo que es su cuerpo, aunque se ralentice, no va a ser suficiente. Normalmente no entran. Cuando una pogona pequeña entra,
a lo mejor no es que está entrando en brumación, sino que tiene otra patología y la asociamos a una brumación, que yo creo que es lo que suele pasar, ¿vale? Me vuelven a preguntar si no bebe agua directamente si no bebe agua directamente del cuenco, ¿con qué se lo doy? Pues ya lo he dicho, pulverizando el alimento, lo pulverizas y de esa manera ya tiene la hidratación suficiente. Pues nada, por aquí he resuelto todas las preguntas que me habéis dejado. Espero que os haya gustado. Deciros que si tenéis todavía más preguntas, he hecho un montón de vídeos de esto, pero sé que me interesa mucho el tema de pogonas porque es un animal que está muy extendido en el hobby y hay muchas preguntas que están en el aire y mucha gente que empieza y a mí no me cuesta nada hacerlo. Volvemos, si me queréis hacer que volvamos a hacer otro vídeo más, por mí no hay ningún problema. Me dejáis otra vez preguntas abajo y yo las voy recopilando como he hecho esta vez. Deciros sobre todo, eso sí, suscribiros al canal, darle a like para que esto, a mí YouTube me promocione y me salte en muchos más sitios y tenga mucho más alcance. Porque si no, al final, todo este tiempo que dedicamos a la grabación, si no tiene una repercusión, es un aburrimiento. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Un beso a todos y nos vemos otra vez. Hasta ahora.